Las guerras mundiales fueron los conflictos bélicos más grandes que ha vivido la humanidad. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914 y finalizada en 1918, tuvo como protagonistas a las potencias centrales: Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, y a los aliados, Francia, Reino Unido, Rusia, entre otros. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue la chispa que provocó este enfrentamiento bélico que dejó millones de muertos. Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial, que se inició en 1939 y concluyó en 1945, enfrentó a los aliados, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Unión Soviética, entre otros, contra las potencias del eje, Alemania, Japón, Italia, entre otros. La invasión de Polonia por parte de Alemania fue la causa que desató esta confrontación, la cual dejó un saldo de aproximadamente 60 millones de muertos en todo el mundo. Ambas guerras marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad y transformaron el contexto político, económico y social de la época. Además, estas dos conflagraciones dieron lugar al surgimiento de nuevas potencias mundiales y al declive de otras. Es importante conocer estos hechos históricos para comprender mejor las dinámicas actuales del mundo en el que vivimos. Otro caso importante es la Guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1955 y 1975. Esta guerra fue el resultado de tensiones entre el norte comunista y el sur no comunista del país. Estados Unidos intervino apoyando al sur, mientras que la Unión Soviética respaldó al norte. En la actualidad, conflictos como la guerra en Siria y la guerra en Yemen continúan cobrando vidas y desplazando a miles de personas. Estas guerras tienen raíces en rivalidades religiosas y políticas, así como en la búsqueda de poder y control de recursos. Las guerras entre países tienen un impacto duradero en la sociedad y en la geopolítica global. Las consecuencias incluyen pérdida de vidas, desplazamiento de personas, destrucción de infraestructuras y cambios en el equilibrio de poder entre naciones. En conclusión, las guerras entre diferentes países son un triste recordatorio de los conflictos y desacuerdos que pueden surgir a nivel internacional. Estos conflictos tienen múltiples causas y consecuencias, y es fundamental aprender de la historia para evitar repetir los errores del pasado. La Guerra de las Malvinas fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido en 1982. Las Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur, eran territorio británico, pero Argentina reclamaba su soberanía. El conflicto comenzó el 2 de abril cuando tropas argentinas invadieron las islas. El Reino Unido respondió enviando una fuerza militar para recuperar el control de las Malvinas. Durante la guerra, ambos bandos sufrieron muchas bajas y se llevaron a cabo combates terrestres, navales y aéreos. Después de más de 2 meses de enfrentamientos, el 14 de junio, Argentina se rindió y el control de las Malvinas volvió al Reino Unido. El conflicto dejó un alto costo humano y material para ambas partes, pero también tuvo un impacto significativo en el país suramericano. La Guerra de las Malvinas tuvo repercusiones políticas y sociales en Argentina. El gobierno argentino sufrió una derrota militar y esto desencadenó la caída de la junta militar y el retorno a la democracia en ese país. El conflicto también afectó las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, generando tensiones continuas sobre la soberanía de las Malvinas. Las negociaciones diplomáticas para encontrar una solución pacífica continúan hasta el día de hoy. La Guerra Fría fue un periodo histórico que se extendió desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1990. Esta fue una época de tensiones políticas y militares entre dos bloques ideológicos opuestos, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Durante este tiempo, ambos bloques estuvieron involucrados en una carrera armamentística sin precedentes, desarrollando armas nucleares y otros sistemas avanzados de defensa. Además, se produjeron conflictos indirectos en todo el mundo, como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La Guerra Fría también tuvo un gran impacto en la cultura popular, con la aparición de películas, libros y música que reflejaban las tensiones y el miedo que se vivían en aquel momento.
A pesar de que nunca se produjo una confrontación directa entre las dos potencias, la Guerra Fría tuvo consecuencias significativas en todo el mundo. Además de las tensiones geopolíticas, su legado incluye la propagación del comunismo en Europa Oriental y la creciente capacidad nuclear de varios estados. En resumen, la Guerra Fría fue un periodo de inestabilidad política, militar y cultural que duró décadas, y cuyas consecuencias siguen siendo palpables en el mundo actual. La Guerra del Golfo fue un conflicto armado ocurrido entre agosto de 1990 y febrero de 1991 en el Golfo Pérsico. Estalló cuando las fuerzas iraquíes lideradas por Saddam Hussein invadieron Kuwait. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, respondió con una coalición militar para liberar a Kuwait y proteger los recursos petroleros de la región. Las razones detrás de esta invasión son diversas, pero se destacan disputas territoriales, económicas y políticas. La Guerra del Golfo fue el primer conflicto de gran escala después de la Guerra Fría y fue una demostración de fuerza y unidad de las Naciones Unidas. El conflicto se caracterizó por el despliegue masivo de tecnología militar avanzada, como los misiles y aviones de combate. La coalición liderada por Estados Unidos lanzó una campaña de bombardeos aéreos intensivos sobre Irak, seguida de una ofensiva terrestre que liberó Kuwait en poco tiempo. La Guerra del Golfo fue una victoria para la coalición y Kuwait fue liberado de la ocupación iraquí. Sin embargo, el conflicto también tuvo consecuencias devastadoras, como la destrucción de infraestructuras, la pérdida de vidas humanas y el impacto ambiental debido a los derramamientos de petróleo. En resumen, la Guerra del Golfo fue un conflicto que marcó la historia contemporánea y tuvo repercusiones significativas a nivel regional e internacional. Su legado sigue presente en la geopolítica de Oriente Medio hasta el día de hoy. La Guerra de Irak fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 2003 y 2011 en Irak, un país ubicado en el suroeste de Asia. La guerra fue desencadenada por una coalición liderada por Estados Unidos, con el objetivo de derrocar al régimen de Saddam Hussein, que se creía tenía armas de destrucción masiva. Durante la guerra, hubo intensos combates y bombardeos que causaron devastación y pérdidas humanas significativas. Además, se produjeron actos de violencia sectaria, lo que llevó a una inestabilidad aún mayor en el país. La guerra en Irak también se caracterizó por la insurgencia, con grupos militantes y terroristas luchando contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados. Esta insurgencia resultó en una resistencia prolongada y dificultades adicionales para la estabilización de Irak. Después de años de conflicto, en 2011, las fuerzas estadounidenses finalmente se retiraron de Irak, pero el país quedó dividido y sumido en una crisis política y social. La guerra de Irak dejó un alto costo humano y material, con cientos de miles de personas muertas y una infraestructura dañada. En conclusión, la guerra de Irak fue un conflicto complejo y controvertido, que tuvo consecuencias significativas tanto para Irak como para el resto del mundo. A pesar de su finalización oficial, los efectos de la guerra aún se sienten en la región hasta el día de hoy.